Buenos días, jóvenes, memoristas futuros. El objetivo de esta exposición es explicarle cómo no formular un proyecto de memoria y consecuentemente explicarle cómo sí debería de realizarse. Errores típicos que se cometen al formular el proyecto de memoria. En los objetivos se cometen una serie de errores. Por ejemplo, enunciar los objetivos como un texto. Aquí ustedes en la PPT-2 pueden observar cómo este candidato memorista coloca un tremendo párrafo escribiendo un objetivo. No es lo que hay que hacer. Los objetivos deben ser fácilmente verificables, de tal manera que este enjambre de texto no facilita un control y una misma guía posterior. En la PPT-3 vemos cómo un memorista formula varios objetivos generales. Jóvenes, vuestro proyecto de memoria representan 400, 500 horas de trabajo realizadas por una sola persona. Es muy difícil construir a varios objetivos generales. PPT-4. Podemos ver que en esta PPT, como de 4 objetivos, quien los establece repite 3 en el verbo: realizar, realizar, realizar. Existe una amplia gama de verbos que nos pueden servir. No repitamos el mismo verbo, porque indica entonces que el nivel de complejidad que estamos logrando es exactamente el mismo en cada una de las grandes acciones que hay que desarrollar y lograr. Poner varios objetivos generales, ¿cierto? Ya lo había mencionado previamente. Confundir los objetivos con las actividades que se van a realizar en el proyecto. En este caso, en la PPT-6, vemos una serie de actividades: generación de una rúbrica, formulación de una migración, cálculo de costos, etc. Son actividades, no son objetivos. En la PPT-7 vemos que los verbos con los cuales están formulados los objetivos no están bien expresados. Dice creación, análisis, implementación. El que está bien escrito ahí es el 2 como objetivo específico, que es identificar. Lo otro no corresponde. Los verbos son infinitivos, expresan acciones importantes que serán desarrolladas. O plantear los objetivos con un bajo nivel de complejidad. Por ejemplo, en este caso, conocer, comprender. En la taxonomía de Bloom corresponde a los 2 niveles más básicos: conocer, comprender. Nosotros estamos en las categorías superiores: aplicar, analizar, evaluar, sintetizar. Cuidado, también que los niveles más superiores son complejos de lograr, pero no los niveles 1 y 2, que son conocer y comprender, o bien escritos en sus formas equivalentes. Aquí en la PPT-9 se muestra un objetivo general y 5 objetivos específicos. Esto está bastante mejor formulado. Ustedes pueden ver que hay un objetivo general y cómo todos los objetivos específicos, los 5, están contribuyendo alineadamente a ese objetivo general. Entonces hemos podido observar una serie de errores tradicionales que se cometen al formular los objetivos. Pero además de formular los objetivos, etapa muy importante, hay que identificar el problema. Y en este caso, por ejemplo, vemos cómo un candidato memorista resume la definición inicial del problema en 6 líneas. No, la definición inicial del problema da para mucho más, es mucho más profundo. Fíjense que toda su memoria se basa en saber identificar bien un problema. O sea, es un trabajo que dura 4 o 5 meses sobre un problema bien identificado. Este es un error típico de no profundizar en la identificación del problema.
Ahora, cuando identificamos y definimos el problema, es bueno, por ejemplo, usar imagen. Aquí tenemos un caso de una figura que un candidato a memorista coloca, que bueno, porque modela. Por eso lo puse, señalo en verde, sí es bueno. Pero acuérdense que en toda la memoria ustedes siempre tienen que señalar la fuente. Imagínense que ustedes descubren una imagen súper importante, que quede presente que ustedes son los autores, o bien ustedes están usando una imagen facilitada, prestada por otro. Entonces hay que señalar consecuentemente la fuente. Ahora, otro de los problemas típicos de un proyecto de memoria es el alcance de la memoria. Entonces hay que ser capaz de precisar lo que la memoria hará, como todo proyecto, o lo que no hará. Por eso en esta lámina 12 se incluye una buena forma de precisar, de incluir este acápite, que es precisar lo que hará la memoria y también lo que no hará, que es una regla general de todo proyecto. La tercera componente, después del objetivo y de definir el problema, es saber cuál es nuestra base bibliográfica que nos va a respaldar y que implica tener un trabajo previo. Entonces, en este caso, por ejemplo, muestro en la lámina 13 un error típico. Un memorista coloca un extenso texto, pero en ninguna parte dice de dónde está sacando el material que él está utilizando como base de la discusión bibliográfica. Aquí no sirve decir que estamos utilizando paper que hemos bajado de un sitio web de la IEEE, de cuál texto en particular es el que estamos usando o el que estamos bajando. En la lámina 14, por ejemplo, vemos que este memorista comenta e incluye varias referencias bibliográficas, pero no están bien utilizadas, no corresponde a las normas APA o el estándar APA y IEEE que están disponibles en internet, y usted puede observar cómo se escribe correctamente una fuente bibliográfica que es la que estamos utilizando en nuestro texto, en nuestro proyecto de memoria. O bien no enlazar la bibliografía con el texto o no comentarla bien, que es la lámina 15. Por ejemplo, acá hay dos textos, pero no están bien enlazados. La bibliografía que utilicemos deben estar necesariamente incluidas cuando se define el problema. Allí aparece entonces la bibliografía 1, 2, etcétera, que nos van referenciando y enlazan la problemática. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que este memorista sí colocó la referencia bibliográfica adecuadamente, las enlazó y están enlazadas con el texto, de tal manera que se comentan o bien se enlazan. Es una alternativa, pero las fuentes bibliográficas no pueden quedar desperdigadas por el texto. El tercer elemento, entonces, tenemos los objetivos, el problema, la referencia bibliográfica y el plan de trabajo, que es el último de estos elementos que vamos a discutir. Ahora, en el plan de trabajo, no colocar un texto extendido. ¿Por qué? Porque un plan de trabajo se requiere chequear rápidamente. En este caso, por ejemplo, en la lámina 17, ello no se hizo. O bien, como lo muestra esta lámina 18, fíjense que de 6 meses, el primer mes es el estado del arte y la implementación y la solución de problemas, además del objetivo, están en el segundo mes. O sea, de un total de 6 meses, lo más importante de la memoria se reduce en la parte del segundo mes, y además el cuarto, el quinto mes y el sexto se preocupan de lo que es la edición del documento. Entonces los tiempos están mal distribuidos. En la PPT 19, en cambio, podemos ver una tabla fácil de controlar, fácil de verificar, donde aparecen las semanas, podrían haber sido incluso los meses, con la actividad en concreto que se va a desarrollar, en 24 semanas, 6 meses, cómo se distribuyó el tiempo, fácil de poder verificar. Finalmente, en esta última lámina, quiero insistirles en que al desarrollar su plan de trabajo, el plan
formularlo, tengan presentes los 4 capítulos importantes de la memoria y los otros adicionales. Entre los otros adicionales, tal como lo señalo en la última lámina, la 20, aparece el resumen, el índice, la introducción, el capítulo que permanece a lo largo de toda la memoria, que ir construyendo las conclusiones y recomendaciones, así como la bibliografía, e ir construyendo paralelamente el anexo, que son el glosario y otros elementos. Bien, espero que estas tips les sirvan para saber lo que no tienen que hacer y lo que tienen que hacer para formular su proyecto de memoria.